Bueno, nuevamente desde Comarca Sí, en un programa de Leyendo con el Autor. Hoy tengo en mis manos un libro recientemente editado, presentado en el mes de octubre, que se llama Poder Judicial y Dictadura, el caso de la morgue. La autora es María José Sarabairuz Oliveira, una doctora en antropología argentina que viene realizando una tarea académica muy importante que se consolida finalmente en su publicación de la tesis doctoral en este libro. Gracias por estar con nosotros, María José. No, muchas gracias por haberme invitado. María José es una antropóloga jurídica. María José, explícanos desde la antropología tu interés en este tema y la consolidación de tu investigación en esta tesis doctoral. ¿El por qué? Bien. A ver, yo empecé a trabajar hace muchos años. En realidad yo formo parte del equipo de antropología política y jurídica de la Universidad de Buenos Aires. Hace muchos años que trabajo sobre poder judicial, esa es mi línea dentro del equipo. Y en realidad mi tesis de licenciatura versó sobre el Poder Judicial, pero en ese momento sobre lo que fue la implementación de los tribunales orales, o sea, la creación de los tribunales orales en la justicia nacional. Después también tuve una beca en iniciación y bueno, trabajé sobre la creación de la justicia contravencional, pero digo, siempre en el campo de la justicia. Y lo que yo siempre cuento es que trabajando sobre distintos problemas dentro de la justicia, y haciendo entrevistas sobre distintas cuestiones a funcionarios judiciales, a magistrados, yo veía que había una suerte de lamento permanente en la justicia, ¿no? Pensemos, sobre todo, que yo estaba haciendo mi trabajo de campo en la década del 90. ¿Vos sos egresada? ¿En qué año? Yo egresé en el año 98. Mira, o sea, mi tesis de licenciatura es del 98, empecé a trabajar en el 94, por ahí aproximadamente. Y bueno, esta suerte de lamento era una queja en la cual los miembros del Poder Judicial decían que, bueno, que la justicia ya no es lo que era, que ahora estaba llena de advenedizos, o pensemos que en ese momento estamos en pleno menemismo, exacto, y con la creación de los tribunales orales se nombró mucha gente dentro de la justicia, ¿no? Y entonces la queja era que estaba llena de gente que venía de afuera. Y entonces yo empecé y es más, la lógica era que eran todos adictos al menemismo. Cuando yo empiezo a ver que las figuras que sí eran reconocidas, ¿no?, como gente que pertenecía al riñón de la justicia, era gente que había ingresado o que había crecido profesionalmente dentro del aparato de justicia durante la dictadura, empiezo a preguntar sobre esto. A decir, bueno, pero esto no les hace ruido, no aparece como un problema. Y en general decían, bueno, pero en realidad la magistratura era otra cosa, fulanito es alguien que entró entró como meritorio e hizo toda la carrera judicial, la formación es distinta. Y realmente a mí me llamó la atención esto de decir, bueno, ¿cómo por lo menos no es digno de sanción, al menos? Y creo que a partir de ahí es donde yo... Ahora, estos relatos, estos discursos, estas respuestas que obtenías en esas primeras interrogatorios tuyos o interrogantes que te planteabas, no te eran del todo exóticos, porque vos sos un integrante de la familia judicial. Yo conozco a la familia judicial desde adentro, sí, claro. O sea, en realidad, bueno, mi madre fue juez de menores, la nombraron juez de menores en el 73, fue la primer juez de menores, el primer juez en la justicia penal nombrada, y la echaron en el 76, ¿no? Bueno, mi papá también fue ministro de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, un tiempito en el 70 y pico también, y lo echan en el 76. Mi papá vuelve a la justicia después como miembro de un tribunal oral, justamente, en la década del 90. Y bueno, aparte tengo mis hermanos que trabajan en la justicia, mi tía que es asistente social pero trabajaba en un juzgado de menores. Yo no pertenezco a la justicia, pero trabajo en el Ministerio de Justicia también. O sea, pertenezco al Ejecutivo en ese caso. Yo quisiera destacar, digamos, a la comunidad que nos ve, que este libro es de un alto nivel académico. Y como tal, sos muy rigurosa en esto, haces una aclaración específica en torno a tu
situación de relaciones familiares con el Poder Judicial y tu misión y función de antropóloga para analizar con el grado de necesaria objetividad, si se puede llamar así, la existencia de un otro, cuando en realidad poco exóticas había de lo que encontrabas para vos. Era bastante cotidiano esto que lo conocías, ¿no? Pero haces una muy buena aclaración y que me imagino ha sido un esfuerzo para vos esto, ¿no? Sí, para mí realmente era una obligación hacer esta aclaración, y creo que a mí en un punto me llevó como un doble movimiento, ¿no? O sea, porque esta tarea, yo creo que para alguien que se acerca al Poder Judicial y que no lo conoce, realmente es un mundo bastante exótico. Más allá de que uno esté familiarizado con los términos, con la idea de justicia, con la figura del juez, pero digamos, transitar los pasillos de tribunales es una situación bastante exótica, que para mí en realidad en un punto no lo era, ¿no? Porque yo desde chiquita hacía tribunales con mi mamá. Claro. Pero, y en ese sentido a mí también me obligó a hacer este esfuerzo de extrañamiento que yo creo que todos los antropólogos hacemos a la hora de hacer nuestro trabajo de campo en sociedades modernas. Digo, por adentrarnos en ciertas discusiones de la antropología. Y bueno, en parte tuve que generar ese doble movimiento, ¿no? Pero por otro lado, tus vínculos familiares, tus relaciones también te facilitaron el trabajo. Completamente, digo, me lo facilitaron y también, digamos, se me abrieron muchas puertas y se me cerraron otras. Exacto. Y esto tiene que ver también con entender que uno forma parte de una red de relaciones, ¿no? Y que entonces en este sentido uno puede acceder a ciertos espacios que para otros serían más difíciles, probablemente, pero también es cierto que como uno pertenece a una red de relaciones y a uno lo identifican en esos grupos, bueno, también puede haber actores que no accedan, por ejemplo, a tener una entrevista conmigo. Entonces, esto también para mí apareció como un problema. Bien, entonces el objeto de estudio es el Poder Judicial, entendido o visualizado como una burocracia, pero además el subtítulo dice el caso de la morgue. Exacto. ¿Qué pasa? A ver, cuando yo decido o planteo este problema, decir, bueno, en realidad lo que a mí me interesa es saber qué pasó con el Poder Judicial durante la última dictadura, ¿no? Pensando en estas preguntas o en estas quejas de los funcionarios judiciales, digo, bueno, ¿qué es lo que pasó con el Poder Judicial en ese momento? Digo, ahora, yo como antropóloga, ¿cómo accedo o cómo reconstruyo esas prácticas y esos procedimientos del Poder Judicial en ese momento histórico específico? Y la forma, digamos, que a mí me pareció más adecuada es a través de un procedimiento típico dentro de la justicia, que es la tramitación de expedientes judiciales. Al principio había distintas causas, distintos expedientes posibles, pero me topo con el de la morgue judicial. Y para mí, realmente, la causa de la morgue es un caso interesante por todos los costados, ¿no? Yo, en un momento en el libro, digo que la causa de la morgue tiene dos caras a ser analizadas, ¿no? Porque, por un lado, es un caso excepcional. Para explicar muy brevemente qué es lo que se denuncia en la causa lo que se conoce como la causa de la morgue. La causa de la morgue es una causa que inicia el Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo de derechos humanos, lo inicia en el año 82, noviembre de 1982, y lo que se denuncia es que por la morgue judicial, en el periodo 76-80, habían pasado cadáveres de detenidos desaparecidos, se habían realizado autopsias y se habían confeccionado partidas de defunción sin la intervención de un juez competente, sino que a pedido de fuerzas militares. Bien. Esa es la denuncia base. ¿Por qué es interesante esta causa? Yo decía, por un lado se presenta como un caso excepcional. Se presenta como un caso excepcional porque lo que demuestra esta causa es la complicidad que determinados sectores de la justicia tuvieron para con la dictadura, para con el terrorismo de Estado. Y por otro lado, y dentro de las cuestiones excepcionales, lo que aparece en la causa también, a partir en un momento, o en un capítulo que se llama el capítulo de las excusaciones, aparece escrito esto que tal vez a todos nos resuene, que es esta idea de la familia judicial,
¿no? Que todos conocemos, todos los hemos escuchado, pero pocas veces lo hemos visto escrito. En todo caso, si querés después, yo explico un poquito más sobre eso. Pero bueno, digo, por un lado esto es la cara excepcional. La causa de la morgue presenta una cara cotidiana también, que tiene que ver con lo que era la tramitación de los habeas corpus o de las causas por privación ilegítima de la libertad en ese periodo. Y en realidad esto aparece, de hecho la causa es posible por un habeas corpus presentado en el año 1979. Y todo esto se puede reconstruir. El caso también de Norberto Gómez. De Norberto Gómez. Exactamente. Bien, digamos, en realidad la morgue aparece como uno de los tantos otros, digamos, aparatos burocráticos que fueron funcionales al plan sistemático también, ¿no es cierto? Exacto. Con todas las contradicciones que hay, porque comparando con otras situaciones, como hablábamos antes de empezar la entrevista, la morgue judicial implicó también la identificación de todos los cadáveres que ingresaban como NN, pero terminaron siendo identificados, ¿no? Estas contradicciones de las Fuerzas Armadas y del accionar represivo, que por un lado sostenían la necesidad de aniquilar vidas y desaparición de cuerpos, y por otro lado, si los incorporaban en la morgue judicial de la capital, y terminaban identificándose, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo esto se inicia en el año 82? Sí. La morgue judicial tiene una dependencia jerárquica del Poder Judicial y de la Cámara del Crimen. Claro, en realidad, a ver, la morgue judicial, el cuerpo médico forense, en realidad, la morgue judicial funciona dentro de la órbita del cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en ese momento, digamos, por una acordada de la Corte del año 61, la Corte delega su superintendencia sobre la morgue judicial en la Cámara del Crimen. O sea, dice, bueno, nosotros no nos vamos a hacer cargo de la cotidiana de esto, ustedes son los responsables del funcionamiento de la morgue. Con lo cual, en el 76, la morgue judicial dependía de la Cámara del Crimen, ¿no? Y que justamente parte de la discusión que tienen los abogados del CELS cuando se topan con la causa de Norberto Gómez, que es este expediente que permite hacer la denuncia, es, digamos, la primer prueba escrita que ellos tienen de algo que se sabía, que como me decían mis entrevistados, era un secreto a voces. Que la morgue había sido utilizada por los militares era algo que se sabía por tribunales y sus alrededores, los bares circundantes. Pero el caso de Gómez es el que permite, digamos, donde aparece claramente esto escrito, donde se dice que este cuerpo había sido remitido a la morgue judicial. Entonces, en ese sentido, es el que permite iniciar la causa, ¿no? En ese momento. Ahí vos describís un suceso que queda documentado en esta profusa, digamos, investigación de documentos y relatos que haces vos, que es un suceso que hace mucho ruido adentro de la morgue judicial, del cuerpo médico, que es la imperativa orden de ingresar por las Fuerzas Armadas a 6 cadáveres en el año septiembre del 76. Exacto. ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, yo en realidad lo que cuento es que hay como varios antecedentes a lo que fue el uso de la morgue judicial, o el caso de Gómez concretamente. Pero hay uno que a mí me parece que funciona casi como bisagra en el funcionamiento de la morgue. Y es este caso que sucede el 29 de septiembre de 1976, y esto aparece en el relato de los empleados y los médicos de la morgue judicial. Sé que alrededor de las 8 de la noche se presenta un Ford Falcon y una ambulancia en la morgue sin identificación, aparecen uniformados, para dejar en la morgue judicial 6 cadáveres para depósito, lo cual es una aberración. Digo, a ver, yo siempre les explico a mis alumnos, digo, si uno se encuentra un cadáver en la calle, no es que lo pueda agarrar, subirlo al auto y ir a la morgue judicial y decir, se los dejo, fíjense qué hacen. Para que un cadáver ingrese en la morgue judicial, tiene que haber un expediente que esté llevado adelante por un juez, ¿no? Y un juez que sea competente en esa materia. Entonces, acá aparecen fuerzas del ejército y quieren dejar estos cadáveres para depósito sin ningún tipo de papel ni documentación. En una situación de extrema violencia. Finalmente, digamos, el médico de guardia, el médico obductor que estaba de guardia, consigue que al otro día le lleven
un papel remitido por el director del Hospital Central Militar, donde explica... ¿por qué la remisión de los exactamente, cadáveres? ¿Por qué y para qué? Claro. Vamos a hacer una pequeña interrupción. Es interesante este episodio, cómo genera una bisagra en las respuestas posteriores de todo el aparato, digamos, del cuerpo médico forense y la morgue judicial ante los requerimientos militares. Hacemos una interrupción. Bárbaro. Estamos nuevamente con María José Sarravillarruz Oliveira, tratando y analizando, conversando sobre este libro, Poder Judicial y Dictadura, el caso de la morgue. Y decíamos con María José recién, nos estaba contando esta situación bisagra que fue, en el caso de la morgue, la imperativa orden de las fuerzas militares de exigir que la recepción de 6 cadáveres en septiembre del 76, y que eso originó todo un cambio en las relaciones entre las fuerzas represivas y el caso del cuerpo médico forense y morgue judicial. Después de ahí, ¿qué pasó? Terminan aceptando digamos, una certificación, un pedido bastante anormal con relación a la historia de cómo ingresaban los cadáveres ahí, ¿no es cierto? Bueno, es como que hay una primera derrota ahí, ¿no? Ahí aceptan el poder de facto. Sí, claramente. O sea, se acepta el acto de fuerza, el acto ¿no? de fuerza. Lo que es importante, digo, lo que es interesante para ver es en realidad a partir de ese hecho que casualmente, no casualmente, pero como para mencionar uno de los cadáveres que se dejaron para depósito es el de María Victoria Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, ¿no? O sea, lo que se conoció como el enfrentamiento de Floresta. Y bueno, y lo que sucede ahí es que se inicia un sumario judicial, un sumario interno, que lo inicia justamente ese médico de guardia cuando le explica al director del cuerpo médico forense, primero el director de la morgue, después al decano del cuerpo médico forense y por su intermedio a la Cámara del Crimen, qué es lo que había sucedido. O sea, pero en una situación completamente irregular. Y entonces ahí uno va subiendo en la pirámide jerárquica y hay notas que van y vienen, notificaciones entre los distintos miembros de la pirámide jerárquica, llegando hasta el presidente de la Cámara del Crimen, ¿no? Bueno, sin entrar demasiado en el relato, yo creo que lo que sucede ahí, y que tiene que ver con esta cuestión excepcional, es que hay un encuentro entre Mario Pena, que era el presidente de la Cámara del Crimen, y Rualdés, que era quien dirigía el Cuerpo 1 de Ejército de Capital. Un encuentro que lo llamativo, digo, en la causa, cuando uno lee todos los testimonios, lo recuerda a todo el mundo porque parece que fue también otro acto de fuerza más que importante, ¿no? Cuando Rualdés va a la Cámara del Crimen, el Ejército toma la Cámara del Crimen. O sea, dice que estaban hombres armados a lo largo de las escaleras. La Cámara del Crimen funcionaba donde funciona actualmente, que es en la calle Viamonte, entre Libertad y Cerrito, así frente al Colón, en el costadito del Colón. Bueno, y todo el mundo recuerda más o menos, con más o menos detalles, ese encuentro. Llamativamente los únicos que no recuerdan el encuentro son Rualdés y Pena. Pero fue el momento del pacto. Claramente fue el momento del pacto. ¿Por qué uno puede decir que fue el momento del pacto? Después de esos 6 cadáveres que se dejaron para depósito, digamos, y después de ese encuentro que tuvieron Rualdés y Pena, nunca más hubo cadáveres para depósito. A partir de ahí, todos los cuerpos llevados por las fuerzas conjuntas recibían el trámite, digamos, rutinario de la autopsia y después, en algunos casos, pocos se devolvían a sus familiares y en otros se realizaba una inhumación administrativa. Esto es, eran NNs y se enterraban en el cementerio de la Chacarita. Voy a hacer una muy breve paréntesis porque tengo la necesidad de comentarte algo. Bien. En relación a las diferencias de operativas, que obviamente que esconden otras cuestiones, entre la morgue judicial de Capital Federal y la morgue policial de la Ciudad de La Plata. En los juicios por la verdad, que se desarrollaron en La Plata desde el año 98,
el juez Leopoldo Schifrin, analizando la conducta de los médicos policiales de la morgue, hace esta diferenciación en lo referente a las diferentes conductas y procedimientos que habían llevado los médicos judiciales de la morgue judicial de Capital Federal y los médicos policiales de La Plata. ¿Y por qué lo aclara el juez en ese momento y hace esta observación? Porque estos médicos, como vos bien lo marcás, los médicos judiciales, fueron respetando a su manera determinados caminos burocráticos y fueron dejando los rastros que de alguna manera salvaron sus responsabilidades. Totalmente. En tanto, los médicos policiales, digamos, actuaron bajo una lógica de subordinación, porque eran médicos con grado policial. Tal es así, María José, que en la morgue policial de La Plata no se hacían autopsias. Directamente. Y no se identificaban cadáveres de por sí. Las identificaciones se realizaban por la presión de las víctimas, de sus familiares, que lograban a duras penas lograr la identificación de los cadáveres. Y es así como en el cementerio de La Plata se supone que hay cerca, o que se efectuaron cerca de 400 enterramientos de NN, todos que pasaron por la morgue policial de la ciudad de La Plata. Hago este paréntesis para seguir adelante. No, eso es, la verdad que es súper interesante para comparar el funcionamiento de las burocracias. Y también poder problematizar esto de no todas las burocracias funcionan del mismo modo, tienen sus particularidades. Y yo creo que, a ver, justamente, cuando yo pienso en esto de las huellas de la burocracia, ¿no? Uno podría decir, bueno, las fuerzas militares hacían uso de la morgue judicial, entonces las autopsias estaban todas mal hechas. Las autopsias no estaban mal hechas. Muy prolijamente hechas. Las autopsias estaban perfectamente hechas. En el caso de Gómez, por ejemplo, digamos, lo que queda en evidencia es que tanto Gómez como las otras 3 personas que supuestamente mueren en un enfrentamiento, no habían muerto en un enfrentamiento, sino que habían sido torturadas previamente y que habían sido fusiladas. Esto no está dicho en estos términos porque los médicos forenses no escriben en estos términos, sino en términos mucho más técnicos, que obviamente un juez que puede leer esta jerga, en todo caso, con la ayuda de los médicos forenses, puede comprenderlo. Pero de hecho, digamos, en la causa de Gómez, una de las primeras cuestiones que plantea Oliveri, que era el juez que llevaba adelante la causa, es decir, bueno, en realidad lo que dice la autopsia nada tiene que ver con la descripción que hace el profuso parte policial. Y no es poco, es realmente muy importante esto. Año 79. Claro, porque esto de alguna manera desarma la teoría del enfrentamiento. Acá no hubo una guerra, fue una guerra armada, digamos, fue un aniquilamiento. Y es importante destacar, y vuelvo a contraponer el ejemplo de la morgue policial, porque allá los certificados o las actas de defunción, la gran mayoría en destrucción de masa encefálica por herirma de arma de fuego. Y en realidad los testimonios y relatos que hay eran personas que habían estado detenidos, desaparecidos, torturados y luego ejecutados y tirados en la vía pública con balazos de Itaca destruyéndole la cabeza. Mientras que los médicos del Poder Judicial acá, de alguna manera, ponen en evidencia que estos enfrentamientos no existieron. Fueron personas detenidas, torturadas, vejadas y luego muertas. Por eso, en ese punto, y es más, yo creo que esto también fue una discusión que tuvo el CELS en su momento, porque el punto era, bueno, vamos contra los médicos. O sea, y en realidad ellos apuntaron a más. No, vamos contra la Cámara del Crimen, que son los que tienen responsabilidad directa sobre el accionar de los médicos. No porque los médicos fuesen héroes, yo no estoy planteando esto, ni mucho menos, y muchos estarían de acuerdo inclusive con la dictadura. Pero en esto de decir, bueno, en la cadena jerárquica vamos contra la Cámara del Crimen. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Porque además, dicen, los médicos se curaron en salud. O sea, ellos cumplieron y además van dejando las huellas. Hay una cuestión que es muy interesante, digo, entre las marcas que quedan, por ejemplo. Uno de los relatos, digamos, dentro de las testimoniales, de las declaraciones testimoniales de uno de los médicos, es que
el director de la morgue judicial, que estaba en el año 77, había tenido varias entrevistas con el presidente de la Cámara del Crimen y con el presidente de la Corte Suprema, solicitándole aumente el número de médicos debido a la cantidad de trabajo que tenían, del aumento en el trabajo por los cuerpos que estaban ingresando a pedido de las fuerzas militares. Y cuando relatan esto, no es que aparece como una denuncia, están entrando cada vez. Tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho, casi una demanda sindical. Sí, sí, sí. ¿No? Una demanda de carácter gremial. Lo que es, en este punto, yo siempre porque a partir del 55 nos habían disminuido la planta médica. Exactamente, claro. Remitiéndose a esa queja histórica. Claro. Yo en esto siempre establezco un parangón con lo que fue la carta de los sepultureros del cementerio de San Vicente en Córdoba, la carta que le escriben a Videla, en la que ellos, justamente lo que dicen, hablan sobre las malas condiciones de trabajo que estaban teniendo a raíz de que ingresaban cuerpos de subversivos, planteo en estos términos, en estado de descomposición, que tampoco hay una denuncia de están entrando cadáveres de detenidos desaparecidos, sino esto de decir, bueno, estamos trabajando mal o nos mejoran las condiciones de trabajo, nos aumentan el sueldo. Bueno, la causa, la carta de Videla aparece en Nunca Más, pero son estas cosas. Y que esto tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Que a mí una discusión para instalar. Pensando en esto de las huellas de la burocracia, ¿no? Que yo creo que gran preocupación han tenido los organismos y la sociedad en general. Uno podría pensar acerca de qué pruebas quedaron de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y que muchas veces se están buscando los listados y pensando si los listados existen, si existen y los destruyeron, si existen y no se encuentran, si no existen. En principio no sabemos esto. Lo que sí sabemos es que las burocracias dejan marcas y que en realidad lo interesante es poder develar estas marcas. Que las marcas pueden estar, si no están los actores necesarios, que tengan la imaginación y la inteligencia suficiente como para poder develarlas, tampoco, no aparecen por sí mismas. Yo creo que esto fue parte de la virtud de los abogados del CELS, ¿no? De decir, bueno, esto está. Cuando se inicia la causa de la morgue decían, bueno, en realidad algunos abogados planteaban, dicen, no quedaron las autopsias porque se las mandaron a fuerzas militares, a las fuerzas conjuntas. Y algunos abogados del CELS, que habían formado parte del Poder Judicial, lo que planteaban es, las pruebas están porque las copias están porque están los libros copiadores. Vamos a aclarar, los libros copiadores eran los libros que copiaban los registros de las autopsias. Exactamente. Vuelvo nuevamente, me siento obligado a hacer la comparación. Bien. En la morgue policial de La Plata hay una denuncia penal de desaparición de los libros de la morgue. Eso es... Al revés, que los médicos de la morgue judicial guardaron las copias, en la morgue policial de La Plata los quemaron. Las destruyeron, claro. Seguimos. Sí, perdón. No, el libro es muy interesante porque tiene muchas cosas realmente de muchísimo valor, conceptual además. Al final uno empieza a leer este libro y dice, bueno, pues ¿cómo termina esto? Porque ¿qué pasó? ¿Se enjuició? ¿Hubo procesados? ¿Se declararon culpabilidades? Contanos cómo termina esto. Brevemente, después de muchas idas y vueltas, en realidad el único que es procesado penalmente es Mario Pena, que era el presidente de la Cámara del Crimen. Pena había ingresado como presidente de la Cámara del Crimen, pero ya era un jubilado del Poder Judicial. Exactamente. O sea que las Fuerzas Armadas, la dictadura, lo propone específicamente a él, ¿no? Exactamente. Pena, en realidad, pertenecía a lo que dentro de tribunales se conoce como el sector o el grupo de los minoristas, ¿no? Dentro de la justicia de menores, que fundamentalmente en esa época, ahora creo que ha cambiado bastante el escenario de lo que es la justicia de menores y las discusiones que se dan dentro de la justicia de menores, pero históricamente los minoristas siempre fue el sector más conservador dentro de la justicia por esta cuestión de la tutela. Claro. Entonces, esto no quiere decir que no hubiese quienes discutiesen esta idea, pero como sector, como grupo, siempre fue el sector más conservador. Bueno, Pena pertenecía
al sector de los minoristas. Y bueno, y él fue finalmente procesado y condenado. Él se va del Poder Judicial en el 73, vemos cuando asume el gobierno de Cámpora, él se retira, se jubila, vuelve a su, digamos, se recluye en su estudio jurídico, vuelve en el 76 como presidente de la Cámara del Crimen. En el momento que se inicia la causa de la morgue, en el año 82, él ya no formaba parte del Poder Judicial, él había estado como interventor en la Facultad de Psicología y sospechosamente desaparecieron muchísimos alumnos durante su intervención. Pero bueno, aparte la figura de Pena es una figura más que controversial porque era un profesor de la facultad, muy reconocido, muy querido por sus alumnos también, pero bueno, con sus claros alineamientos, ¿no? Bueno, como él estaba fuera justamente del Poder Judicial, es que se lo puede procesar en ese momento. Y parte de la discusión que entabla los querellantes, el CELS y los familiares como querellantes, y el Poder Judicial, en todo caso, aunque los abogados de Pena, es acerca de la calificación que iba a tener, cuál era el delito que se estaba poniendo en cuestión. Entonces, el CELS lo que estaba planteando era la complicidad en el homicidio de una cantidad de personas, ¿no? Digamos, complicidad en las desapariciones. Y lo que se plantea desde el Poder Judicial es violación de los deberes de funcionario público. Claro. Con esa figura, en realidad, en el año 87, creo que es, sí, 87, la causa prescribe. Acá hay una cuestión interesante también con la prescripción. O sea, la causa termina con un sobreseimiento por prescripción. O sea, no se puede, digamos, se termina la causa ahí porque pasó el tiempo necesario. Que obviamente si hubiese sido homicidio no hubiese prescripto. Pero hay una discusión también entre el juez, que ya no era Oliveri en ese momento, sino el que había sido su secretario, entre Oliveri y los abogados de Pena, que en su momento ellos lo que plantean era, bueno, que ellos no iban a pedir el sobreseimiento, ¿no? Como que no iban a pedir la prescripción. Claro. Entonces, finalmente la piden, digamos, como oficiando de abogados, la piden, pero piden el sobreseimiento, no por el sobreseimiento y la devolución del buen nombre y honor. Digamos, sobreseimiento porque esa persona era inocente. Y lo que dice el juez es, en realidad, la causa se sobresee porque prescribió. Pero el buen nombre y honor de Pena se queda en esta causa. Queda en este expediente. No, que en ese punto, digo, en esta lógica de los prestigios y bueno, y de las cuestiones de honor que entran, digo, no es menor. No es menor. No es menor. María José, se nos acaba el tiempo. Es una pena enorme porque realmente da para mucho. Para muchos que lean este libro es una gran enseñanza en muchas cosas. Primero, cómo lo académico se puede vincular con la vida real, con un grado de descripción realmente muy interesante, muy importante, porque esta serie está dedicada a investigadores, estudiosos de lo jurídico, pero vamos a hacerla popular ahí. Vamos a ponerlo en el plano popular. En ese sentido, te agradecemos mucho que hayas venido y te felicitamos por esta obra. Muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, y para mí siempre es un placer hablar de mi investigación. Bueno, gracias.